Ok, ya estamos listos, son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18, estamos de regreso en esta jornada de día viernes, hermoso, maravilloso, lindo, precioso día viernes, en esta mañana de Atacama Noticias, en este espacio, un nuevo día, Atacama Despierta. Lo dijimos, vamos a tener entrevistas, vamos a tener conversación y por sobre todas las cosas vamos a tener razonamiento, que es sumamente importante dentro de la conversación, dentro de naturalmente la interactividad que tenemos en nuestro espacio. Fundamentalmente, ¿por qué tenemos este razonamiento durante este mes de noviembre? Un mes muy especial, un mes en donde nosotros siempre como seres humanos tenemos que hacer la reflexión respecto de este mes de la no violencia de género, la prevención de la violencia de género. Y por lo tanto son muchas las entidades que vienen y conversan con nosotros acerca del trabajo que tienen que hacer para disminuir lo que ha significado la violencia de género en todos sus ámbitos. Puede ser violencia verbal, física, económica, etc. En todos los tipos. Pero hoy tenemos una visita sumamente especial que también nos entregará algunos tips y también algunas realidades acerca de lo que tienen que hacer ellos como institución para disminuir la violencia de género. Y vamos a conversar con la especialista en Derecho Penal y en Perspectiva de Género, presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya Novoa. Presidenta, bienvenida a Atacama Noticias, muy bienvenida. Es un honor para nosotros el poder conversar con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, del máximo tribunal de nuestra ciudad y de nuestra región, y por lo tanto es sumamente importante el poder conocer a usted, poder conocer cuáles son los preceptos de trabajo y naturalmente dentro de lo que significa la prevención del mes, mejor dicho, el mes de la prevención de la violencia de género. No, muchas gracias, Aldo. Para nosotros es muy importante. Relevamos esta invitación y que su medio difunda estos temas que son muy importantes. Así es que el agradecimiento es nuestro hacia usted. Presidenta, entremos de inmediato en el área chica, puesto que ¿acaso usted cree que existen obstáculos para que las mujeres denuncien que son objeto de violencia? Sí, lamentablemente existen obstáculos, barreras en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Y lo peor es que no son obstáculos legales, muchos de ellos, porque si hay leyes que preservan estereotipos o estas discriminaciones, nos ponemos de acuerdo, modificamos las leyes. Se levantan barreras invisibles en prácticas, costumbres, asentadas, asunciones, instituciones que cuestan mucho más remover. Por ejemplo, esto que se dice, o que está a lo mejor muy manoseado, este término de la víctima ideal versus la víctima de carne y hueso. La víctima que frente a un delito importante, un delito como un delito sexual, no se aísla en su casa, sigue su vida, no refleja ese paradigma de la víctima que podría estar traumada, llorando. Y esto nos da cuenta de que todos los seres humanos reaccionamos de distintas maneras. A veces hay negación, disociación para poder seguir funcionando porque los traumas son muy grandes. Entonces, si la víctima que se tiene enfrente no se ajusta a este parámetro, bueno, se la descalifica, a veces no directamente, pero se minimiza su situación, por ejemplo, entre otras cosas. Presidenta, dentro de lo que usted ha mencionado que tiene que ver con esta suerte de descalificación de las víctimas, también podemos hablar de una suerte de romantización o normalización de este tipo de conductas, pero también junto con lo que hacen las instituciones, también puede haber una suerte de crítica a lo que ocurre en el seno de las familias a ese mismo respecto, cuando de repente se detiene el proceso de denuncia, cuando de repente le dicen a la mujer no vayas, no denuncies, hay amenazas, etcétera. ¿También influye en ese paradigma? Usted ha dado en el clavo, muy importante. Se tiende a pensar que este tipo de violencia pertenece al ámbito de lo privado. ¿Sí? Estamos dentro de algo familiar, el Estado no se puede meter, la policía, los funcionarios, todos somos responsables, pero especialmente quienes acogen las denuncias. Entonces, si no se le da la importancia, si no se le saca de ese manto de invisibilización o de normalización, como bien dice usted, difícil es acoger a las mujeres y se torna mucho más complicado que rompan el ciclo. Si
primera entrevista, el primer contacto con el sistema, no hay esta respuesta, bueno, declinan en su intención de salir de este ciclo de la violencia y todo se torna más complejo con las consecuencias graves y nefastas que todos conocemos. Presidenta, usted es especialista en derecho penal y también especialista en perspectiva de género. Y sin lugar a dudas, tanto usted como nosotros crecimos con una frase muy molesta entre la década del 70, el 80 y el 90. Y la frase es, algo habrá hecho, por algo pasó, etcétera. ¿Cómo usted, dentro de su perspectiva como especialista, puede explicar esas frases que reflejan naturalmente el pensamiento de la época, pero que hoy en día es prácticamente contracultural mencionarlas, y que también significó que muchas mujeres víctimas de esa época no hayan podido denunciar y crecieron bajo ese estigma? Sí, muy buena pregunta, y yo quiero responderla con un ejemplo que a lo mejor hace que quede más claro. Delitos paradigmáticos de violencia de género, los delitos sexuales, que afectan a las mujeres en mucha mayor medida que a los hombres. Hay muchas más niñas y mujeres víctimas de delitos sexuales que hombres. Entonces, cuando hay denuncias por estos delitos, se tiende a pedir a la víctima la existencia de una resistencia, por ejemplo, una violación o un abuso sexual. Si la víctima no se resiste, no hace nada, se tiende a no creer. Hubo consentimiento, lo mejor ella se arrepintió después. Si trasladamos esto a nuestros famosos portonazos, ¿cierto? Nunca le preguntamos a la víctima, ¿y usted por qué hizo para que no le quitaran el auto? ¿Por qué no andaba con un arma? Y si el agresor, digamos, el agente, cuando le comete un portonazo, no andaba con arma, usted es hombre, o mujer, o hombre, lo que sea, ¿por qué usted no se abalanzó, trató de forcejear para impedirlo? No hay ese razonamiento, pero sí lo tenemos en delitos sexuales, por ejemplo. Y esto grafica claramente este desbalance que existe, y esto se traslada a materias probatorias, a la decisión final, al acogimiento de la denuncia, a todos los momentos en que una causa se tramita o se gestiona desde la denuncia hasta que quede firme en los tribunales superiores. Dicho de otra manera, también muchas veces entonces en las mismas instancias judiciales la causa se contamina con el prejuicio. Absolutamente, los sesgos, los prejuicios de todo tipo, no solo de género, acá estamos hablando de género, pero sí, los prejuicios... De todo tipo de prejuicios. Sí, los prejuicios se inmiscuyen, no voluntariamente, yo quiero creer que no voluntariamente, a esta altura que usted me dice esto ya es algo pasado, del 70, 80, 90. Y acá todos tenemos conciencia de que estamos hablando de un ámbito de derechos humanos, ¿ya? Lo que queremos es preservar la igualdad y no discriminación. Eso en el fondo no es obtener privilegios, no obtener ventajas, sino simplemente que se juzgue a las mujeres reconociendo estas garantías que son de igualdad y no discriminación con un contenido material, sustantivo. Entonces, claro, es importante lo que usted señala. A esta hora estamos conversando con Marcela Araya, presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, aquí en Atacama Noticias. Las mujeres muchas veces evitan denunciar a su agresor, esto a la luz de lo que hemos conversado antes, pero ¿cuáles son las causas que podrían, según usted, su perspectiva, analizar por qué las mujeres evitan denunciar? Sí, esto es un fenómeno estudiado y hay múltiples causas. Muchos de los delitos de género se cometen en el seno de la familia, en el seno de las relaciones sociales. Es mucho más probable que una mujer sea agredida por un conocido, o con una persona con quien tiene relaciones familiares o sociales, que por un desconocido, en general. Entonces, cuesta, porque hay que vencer sentimientos de vergüenza, eventualmente venganza, represalia, el estigma social, el estigma familiar. Las mujeres muchas veces cuando denuncian tienen problemas económicos, problemas respecto del cuidado personal de los hijos, pierden sus casas, y además porque ya hay una crítica, una autocrítica en el sistema, y no solo en el sistema tribunales, por así decirlo, sino que el sistema en su integridad. Policía, Ministerio Público, unidades de atención de víctimas, en que las personas que allí trabajan a lo mejor no tienen conciencia de las particularidades del fenómeno, no están capacitadas o no todo lo capacitadas que uno quisiera, y se produce esto que en técnico se llama la ruta crítica y en lenguaje vulgar el pimponeo. Ya, que no vaya aquí, que no le corresponde en esta oficina, sino que tiene que ir allá o tiene que ir a la otra, y en este tránsito, bueno,
la mujer en una situación de afectación emocional, psíquica, de todo tipo, desiste. Presidenta, entiendo de esta respuesta que usted me acaba de entregar dos conceptos, uno el de crítica y otro el de mejoramiento de gestión. ¿Cómo usted como presidenta de la Corte de Apelaciones sugeriría el poder, por ejemplo, disminuir el pimponeo de las víctimas? Sí, bueno, hay un tema que es, yo podría plantear una crítica de diseño legal, que nos falta una ley integral que trate este fenómeno donde se minimicen los trámites que tienen que hacer las mujeres. Porque, por ejemplo, en la actualidad existe competencias diferenciadas. Hay violencia de género no constitutiva de delito, que es el conocimiento de los tribunales de familia. Y si la violencia es constitutiva de delito, bueno, las denuncias las recoge el Ministerio Público, las policías, y es competencia de juzgado de garantía, sistema penal, versus el sistema de familia. Las víctimas no tienen por qué conocer esto. Entonces, ya hay una traba legal en el acceso a la justicia y una traba de facto, de funcionamiento, en que necesitamos operadores capacitados. Y en eso ha puesto mucho énfasis el Poder Judicial a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en ordenar la capacitación de todos los actores, dar a las víctimas los espacios necesarios, que haya coordinaciones, disminuir estos problemas de diálogo con otras instituciones a fin de que sean expeditos los trámites, se sientan acogidas, se facilite, se brinden espacios físicos incluso, donde las mujeres puedan presentar sus casos, sus denuncias con comodidad. ¿Esto significaría también, Presidenta, eventualmente el poder integrar más y mayores capacidades profesionales como para que la víctima se sienta efectivamente acogida? Me parece que sí, que es una tarea pendiente, pero no solo el Poder Judicial, una tarea pendiente como sociedad. Deberíamos incluir estudios de género en los programas desde la prebásica hasta las universidades. Y ya en los órganos especializados, la judicatura, la fiscalía, oficinas municipales de atención a víctimas, todos deberían estar capacitados en temas de género. Es un tema urgente. Presidenta, a esta hora conversando con Marcela Araya, presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, aquí en Atacama Noticias. Durante la pandemia se conocieron casos individuales de mucha violencia contra las mujeres. Muchas de ellas no pudieron salir de sus casas, muchas de ellas se mantuvieron en sus senos familiares, muchas de ellas incluso se conocieron casos espantosos y terribles donde muchas mujeres, incluso jóvenes, fueron ultimadas por parte de sus mismos familiares. Entonces, sin entregar cifras explícitas, ¿cuál es su pálpito? ¿La cantidad de violencia subió, se acrecentó, se mantuvo estable durante la pandemia en contra de las mujeres en el seno familiar o también en el seno de otras comunidades? Sí, hay estudios de mujeres en el sentido que la violencia de género y la violencia intrafamiliar incrementó sus números durante la pandemia. Hubo un fenómeno, sí, que las denuncias bajaron inicialmente en la pandemia dura, cuando estábamos todos encerrados. Exacto. Por las cuarentenas y todo, porque costaba salir. Pero las consultas telefónicas aumentaron. Entonces eso es un índice de que efectivamente la violencia en el seno de la familia aumentó, y eso es lógico porque se produjeron problemas psicológicos, afectaciones psiquiátricas, consumo de alcohol, la convivencia en espacios pequeños, usted sabe, hacinamiento, todo eso, no son causas que provocan la violencia intrafamiliar, pero son coadyuvantes. Coadyuvantes, sí, por supuesto. Entonces, efectivamente, eso es así como usted lo señala. Y también hay otro impacto en las mujeres que me gustaría relevar. Por ejemplo, en las mujeres a la hora de decidir quién salía a trabajar, porque no habían colegios, guarderías, salas cunas, había que ejercer el rol de cuidado, y en este rol pétreamente establecido que las mujeres son cuidadoras, bueno, las mujeres quedaron en casa cuidando a los hijos, o enfermos, o ancianos, y quien salía a trabajar era el marido, y las mujeres perdieron espacios en la inserción laboral, que, bueno, cuesta ganar año a año. Naturalmente, y al perderse esos espacios costó muchísimo recuperarlos, y también costó muchísimo recuperar la legitimación de la mujer dentro de la sociedad durante el tiempo post-pandemia, costó muchísimo. Y eso también significó un gran trabajo para el Poder Judicial, porque ¿cómo lo hace el Poder Judicial para tratar de enfrentar esa realidad y tratar de mejorarla? Claro, a ver, yo creo que
la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación ha hecho un trabajo que basta meterse a la página es súper amigable, y hay numerosos estudios, hay artículos, hay estadísticas que reflejan lo que se ha hecho en estos temas. Y nosotros también a nivel local, el Comité de Género ha levantado protocolos de atención a víctimas de violencia de género, y también ha puesto el énfasis en la capacitación de los actores, de quienes están involucrados en estos temas de género. Capacitación, hemos hecho charlas, hemos hecho ponencias, a fin de contar con agentes capacitados, sensibles, que acusen el golpe de, por ejemplo, la diferenciación de víctimas, porque todas las víctimas no son iguales. Imagínense usted que venga a denunciar una víctima, mujer, profesional, que perfectamente puede ser víctima de violencia de género, donde en una relación de horizontalidad, hablando el mismo idioma, se enfrenta con el entrevistador y pueden acoger su denuncia, versus una mujer migrante que no conoce el idioma, que no tiene más redes de apoyo en el país que el agresor, con hijos a lo mejor. Entonces es distinto. Hay que dar cuenta de este enfoque interseccional de eventuales otras categorías de vulneración que se cruzan con la categoría de género y que requieren no solo sentido común ni buen corazón, sino que requiere capacitación. Presidenta, usted fuera de cámara nos comentaba que el proceso de integración suyo como presidenta de la Corte de Apelaciones ha sido largo y ha sido exigente, sobre todas las cosas exigente. Usted también conoce nuestra vasta geografía como región de Atacama, en donde tenemos un sector bastante complicado como lo es el Valle, el cual se extiende virtualmente hasta la frontera con Argentina, y por lo tanto hay muchas pequeñas comunidades. ¿Cómo lo hace el Poder Judicial para poder llegar con ese manto protector a aquellas comunidades extremadamente aisladas que tenemos en la región de Atacama? Sí, bueno, aprovecho de comentarle que ayer estuvimos en Alto del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, que queda aislado. Bueno, también es aislada, sí. Para allá va la pregunta. Claro. Sí. Inauguramos el primer tótem de atención del proyecto Conecta PEJUD, que en términos bien simples es un proyecto a nivel nacional que implica que las personas que tengan dispositivos móviles se pueden conectar con los tribunales de familia para hacer consulta de Arica a Punta Arenas. Yo puedo conectarme por el tribunal de Punta Arenas, de Puerto Montt, de donde quiera que tenga mi causa o tenga asuntos que requieran que ese tribunal me pueda orientar. Y para las personas que no tienen acceso a dispositivos móviles o que no tienen las competencias como para conectarse con conocimientos mínimos de internet, que no tengan conectividad muchas veces. Claro, están estos tótem. Y el primero que inauguramos fue en Alto del Carmen, que es un dispositivo donde las personas van, apretan un botón y se entrevistan en tiempo real con los funcionarios de juzgados de familia de la región a fin de que solucionen sus consultas. Exactamente, y también junto con el trabajo que se hace en Alto del Carmen, también nos imaginamos en localidades cordilleranas donde también de repente, como no hay acceso a tótems o a conectividad, llegan los funcionarios, llegan y conversan también con los integrantes de las comunidades, como por ejemplo las comunidades Coya, las comunidades diaguitas que también están en sectores extremadamente aislados. Claro, la idea es ir masificando la colocación e instalación de tótems. La idea de masificar también es este proyecto Conecta PEJUD, que está vinculado con el tema de violencia de género, porque gran cantidad de usuarias de los tribunales de familia son en materia de violencia de género. Y también dimos entrevistas ayer en radios, que me parece que la radio en estos lugares que usted menciona es un agente muy relevante, que las personas de los centros urbanos no tienen esta conciencia. Entonces, ojalá que podamos seguir con estas entrevista, participación en programas radiales para difundir estos temas y acercarnos nosotros a estas comunidades que usted menciona. Presidenta, ya termina prácticamente el año 2022 y nos imaginamos que ya se viene un año 2023 cargadísimo de actividades, cargadísimo de proyectos y sobre todas las cosas cargadísimo de lo que significa todo este trabajo que se ha desarrollado por parte del Poder Judicial durante el año 2022. Y es un trabajo que por sus características de repente es un poquito invisibilizado, salvo cuando de repente aparecen las grandes causas o los grandes juicios en las portadas de los medios de comunicación, pero ¿cuál es el sino interno de la presidenta de la Corte de Apelaciones de cara a enfrentar el año 2023? ¿Cuáles son los proyectos que usted considera más importantes como presidenta del máximo tribunal de Atacama? Sí, bueno, yo voy a
hablar por mí, pero yo creo que también tenemos una meta institucional, porque mi presidencia termina el 28 de febrero. En 1 de marzo asume, porque es por un año. Claro, a diferencia de la Suprema, que los presidentes de la Corte Suprema duran 2 años. Pero yo creo que tenemos que seguir en estos temas de género, en todas las líneas que yo les mencioné, también en temas de niñez, que es un tema muy, muy sensible, temas de infancia, temas de niñez, temas de las residencias, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que seguir con el acceso a la justicia en general, a todas las personas que requieran que sus derechos sean reconocidos y protegidos, con particular énfasis en los grupos vulnerables, pero todas las personas tienen, esto es un derecho fundamental, el acceso a la justicia, que está ahora está sentado en un derecho de reciente factura, que está en desarrollo, pero hay que tenerlo presente, hay que hacerlo carne, no que solo ahí en el papel o en una faz formal, sino que hay que darle contenido. Me parece que esos 3 ejes son los que tienen que estar siempre presentes en el programa del presidente o presidenta que vaya a asumir el próximo año. Y lo que nos resta a nosotros también. Exactamente. Y hay 2 grupos vulnerables dentro de lo que usted menciona, que siempre nos llaman poderosamente la atención y que también es necesario e imperioso el acceso a la justicia en forma rápida, oportuna y expedita, como lo es el caso de los hermanos migrantes y también las personas que forman parte de las disidencias sexuales y disidencias de género. Muchas veces se ha hablado de que los hermanos migrantes no tienen acceso a una justicia precisa y oportuna, y también precisamente las disidencias sexuales. ¿Cómo la Corte de Apelaciones trabaja como para poder llegar hasta ellos también? Claro, dentro de los planes estratégicos del Poder Judicial está el tema de impacto en la sociedad y de inclusión, de igualdad y no discriminación. Y precisamente estos grupos que usted menciona son aquellos grupos en que la perspectiva de género también tiene mucho que decir, porque se tiende a pensar que la perspectiva de género solo se aplica tratándose de mujeres. Correcto. Pero la perspectiva de género es en el fondo un enfoque de derechos humanos e implica hacer efectivo el derecho de las personas que están en situación de vulnerabilidad, como ocurre con las minorías sexuales, como ocurre con los migrantes, donde encontramos vulneraciones gruesas a los derechos y garantías en las interacciones sociales, en los temas que usted ha puesto y ha relevado en esta conversación. A esta hora terminamos prácticamente de conversar con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya, en esta visita que usted realiza a nuestro canal Atacama Noticias. Pero antes de terminar, me gustaría que usted pudiera compartir una reflexión con nosotros, puesto que en este mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, en este mes donde relevamos lo ocurrido precisamente por las hermanas Mirabal, en donde ellas murieron por solamente su forma de pensar, dan su vida por su forma de pensar, y estamos acá precisamente en Chile, en donde estamos conociendo casos de personas que son a diario violentadas, mujeres a diario violentadas, disidencias sexuales que también son a diario violentadas y discriminadas de la peor manera. Lo hemos dicho, hermanos migrantes, en fin. En este mes, ¿cuál es la reflexión, no tan solo que usted realice como magistrada, sino como persona, reflexión como ser humano en este mes que nos tiene que poner a todos más sensibles que lo normal? Sí, me parece muy importante lo que usted revela, el origen del día de la no, o mes, ojalá año de la no violencia contra la mujer, en el caso de las hermanas Mirabal, y que nos debe mover a pensar que este es un tema de derechos humanos, o es un mínimo civilizatorio. Nosotros como sociedad tenemos que tener ciertos mínimos para poder vivir con pleno respeto de los derechos, de la garantía de todo, del derecho a ser distinto, del derecho a pensar distinto. Y eso implica erradicar violencia que está invisibilizada. Es necesario relevar, sacarla a flote, darnos cuenta que es violencia, desde la violencia simbólica hasta la más brutal, que es el femicidio. Porque la violencia, aun cuando sea así, esto que se llama micromachismo o violencia simbólica, las canciones, la publicidad, va haciendo mella en el resguardo y protección de los derechos, y hay una estrecha vinculación entre violencia y discriminación. Entonces,
Todo esto tenemos que erradicarlo porque las cifras de femicidio no disminuyen. Las cifras de femicidio se mantienen estables y no podemos tolerarlo como sociedad. Tenemos compromisos internacionales. Suscribimos el tratado de la Convención de Belén do Pará, que impone a los estados prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y eso pasa por la educación. Como dice una jueza española, activista en temas de género, y a mí me hace mucho sentido. Ella dice, el machismo es una enfermedad de transmisión cultural que se cura con educación. Y eso está a la base. Notable, sí. Notable. Y todo lo demás que esto tenga que ver con micromachismos y otras palabras, otros epítetos de los cuales se acompaña o se condimenta un poco la palabra violencia, son más que nada eufemismos nomás, porque es solamente violencia. Es solamente violencia y tenemos que ser lo suficientemente valientes para reconocerlo y tenemos que ser lo suficientemente conscientes como para extirparlo. Así que yo creo que es bastante notable la visita de usted, Presidenta, para acompañarnos en esta mañana. Marcela Araya, Presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quiero agradecerle la visita en el día de hoy y con ella precisamente nos vamos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, Aldo, muchas gracias. Usted ha sido un interlocutor muy informado, así que me facilitó mucho la entrevista. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros con la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó hacemos una nueva pausa y regresamos con más. Un nuevo día, Atacama Despierta, siempre a través de las pantallas de Atacama Noticias. Pausa y regresamos.